Bueno, seguimos aquí en la mañana de Conectados y estamos en este caso para charlar un ratito con Ayelén Lambert, que mucho agradecemos, futura psicóloga, asistente social. Digo bien, Aye, ¿cómo estás? Acompañante terapéutico, no importa, Acompañante ya va a terapeuta. salir. Ya va a salir, ya va a salir, ya va a Ah, salir. ¿Cómo ¿Cómo estás? va, ¿Bien? Paul? Bueno, la verdad que un gusto poder estar esta mañana nuevamente acompañando y siendo parte de esta mañana que estás compartiendo con tus oyentes y con tus, ¿cómo sería? Ya no es televidentes, Facebook videntes o Claro, vivo videntes. ponele, ponele. Eh, Así que bueno, nada, agradecida y un gusto de poder encontrarnos para charlar. Aye, bueno, fue una semana en Villa Elisa, bueno, viene siendo en el país un poco esta movida con los pro vida, con quienes apoyan la movida en cuanto a la legalización del aborto, pero puntualmente en Villa Elisa esta semana y a partir de un proyecto de ley presentado por la Unión Vecinal, bueno, hubo, evidentemente una movilización de parte de mucha gente, sobre todo, no sé si en este caso el punto es el proyecto en sí, sino el hecho de la etiqueta que se le quiere poner, supongamos, a una ciudad. Sea a favor o no, uno esté de un lado, de una vereda o de la otra, a favor o no de la legalización, pero digo, me parece que lo que se cuestiona, me parece aquí, es quizás el hecho de que se quiera poner a una ciudad como pro vida, independientemente del pensamiento de una persona o de otra. Sí, absolutamente. Yo creo que en ese sentido fue un proyecto, o es, o está siendo un proyecto que tocó una fibra muy, muy sensible, porque, por lo que vos decís, porque no nos sentimos identificadas todas las personas con esa denominación. Y no lo digo solamente por aquellas personas que tenemos claramente una posición a favor de la legalización, sino por aquellas personas que están como en una etapa más intermedia de, bueno, empezando a reflexionar, empezando a pensar, empezando a informarse y de pronto es como muy avasallante esta idea de denominar a la ciudad provida, ¿no? Me parece que fue una de las cuestiones, o está siendo una de las cuestiones que más se está discutiendo socialmente, porque hay mucha gente que independientemente de su posición no está de acuerdo con esta generalización de nombrar a la ciudad con un eufemismo que no representa en realidad a todas las personas ni a todas las posiciones. Mm. Bien, ahora y un poco para entender, vos que estás ahí muy emparentada con toda esta movida, ¿qué es lo que se busca con la ley? ¿A dónde apunta? ¿Cuáles son los beneficios? O qué es lo que vos entendés de tu lugar que se está logrando si esto se aprueba? Estamos hablando de la ley, del proyecto de ley nacional. Ujú, exacto. Sí, bueno, básicamente lo que propone el proyecto de ley que se envió al Congreso ahora tiene que ver con una interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 inclusive. Suena un poco, yo esto lo decía en una nota ayer y hoy, suena un poco fuerte decir la ley del aborto, que es como la conocemos, como la nombramos cotidianamente, pero sí me parece importante mencionar y recordar que esta ley también refuerza la cuestión de la educación sexual integral y el acceso a información clara y comprensible a la persona que se acerca al sistema público de salud, en este caso, a buscar este tipo de herramientas. Entonces, si bien estamos hablando de que el proyecto, si se avanza en la concreción y en la aprobación de esta ley, nos permitiría a las mujeres acceder a un aborto seguro, gratuito y legal hasta la semana 14 inclusive, me parece que tiene otras partes que también son sumamente enriquecedoras y que vienen de alguna manera a completar un vacío, a suplir una deuda que el Estado nacional tiene con las mujeres desde hace muchísimos años. La campaña nacional por la interrupción voluntaria del embarazo va presentando más de 8 proyectos ya que por una cosa u otra se fueron pateando y desaprobando. El último fue en el 2018. Y entonces me parece interesante remarcar esto, que más allá de que hablamos de la ley del aborto, esta ley del aborto en realidad apunta a muchísimo a la prevención de los embarazos no planificados, no intencionados.
Y también lo que me parece interesante es que esta vez el proyecto de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo va acompañado del proyecto del plan de los 1000 días. Quiero decir, se está teniendo en cuenta aquellas mujeres que están atravesando o que van a atravesar en un futuro un embarazo no planificado, no intencionado, pero también se está teniendo en cuenta aquellas mujeres que deciden, que se deciden a por la maternidad, que deciden continuar con su embarazo, que deciden buscar un embarazo y que no tienen el acceso garantizado al sistema de salud público. Entonces me parece que no es un dato menor que dentro de una misma, son dos leyes diferentes, ¿no? Pero dentro de una misma movida se estén contemplando como estas dos cuestiones. Me parece que en ese sentido es muy innovador de alguna manera y que, si bien reconocemos que, como la realidad a diario lo demuestra, la aprobación de las leyes no es suficiente, no alcanza, no genera un cambio de un día para el otro, sí nos parece que es una herramienta jurídica y legal fundamental para poder empezar bueno, a pelear por la garantización de esos derechos, por la garantía de esos derechos. Claro. Ahora cuando yo pude acceder, bueno, o cuando se compartió y se viralizó un poco esta propuesta por parte de la Unión Vecinal, bueno, hubo distintas opiniones, y hubo algunas, como el caso tuyo, que bueno, mostraron con argumentos, de alguna forma, el repudio, si se quiere, a esa proyecto de ordenanza. Pero también se vio en algunos casos, como suele ocurrir muchas veces, como diría, un nivel a veces hasta de agresión o de desacreditación del otro, que por ahí llama la atención. No sé si lo percibís vos, estando ahí un poco desde ese lugar, que hay como a veces un nivel de agresión que evidentemente, más allá de que esté o no a favor uno de esto, que no está bueno, me parece. No sé cómo lo ves No, vos desde tu lugar. absolutamente. No sé, la verdad no lo vi, pero escuché que la concejal Silvina Medina hizo referencia a esto, entonces se ve que es algo muy evidente. Yo no me he percatado, pero porque no me he puesto a leer los comentarios. Entonces me parece que es importante aclarar eso. Justamente el repudio a este proyecto no es el repudio a la posición personal o partidaria ideológica de la Unión Vecinal o de sus representantes, en absoluto. Por supuesto que tienen la libertad de hacer y de pensar en relación a esta cuestión lo que quieran, porque de eso se trata la libertad de opinión y de decidir en qué lugar, en qué vereda uno quiere estar. Ahora, lo que sí, insisto, repudiable cualquier manifestación de violencia y sobre todo si se trata de atacar a la opinión del otro o de la otra porque es distinta. Yo tengo mis argumentos propios y compartidos por las compañeras feministas ericenses, pero que de ninguna manera atacan de manera personal al otro como individuo. Sí, no estamos de acuerdo y tenemos nuestros fundamentos, así como la gente que está del otro lado tiene sus fundamentos también, pero sí me parece que no es, no, de ninguna manera avalo o considero que sea una herramienta válida ir por ahí. Ujú. Todo lo contrario, me parece que es un debate que se tiene que dar, me parece incluso, bueno, ayer me preguntaban, me parece sumamente enriquecedor que este proyecto se trate en el Honorable Consejo Deliberante, que se pueda debatir, que podamos saber también, porque, a ver, yo como ciudadana y como muchas otras personas, queremos saber qué postura tienen al respecto las personas que están ahí adentro. Para muchas personas de Villa Elisa no es menor qué piensa cada concejal, porque son nuestros representantes en definitiva, y no es menor saber qué piensan. Entonces, en ese sentido, apuesto a que se va a dar un intercambio y un debate muy rico cuando se trate el proyecto en el Consejo. Sin duda que sí. Después, bueno, cuando hablábamos antes, creo que me estoy olvidándote de preguntarte algo, así que te voy a pedir que me ayudes en este caso, de algo que es importante aclarar en cuanto a, bueno, a toda esta cuestión que se dio y que se está dando en el país. Se me fue, por ahí yo lo que estuvimos hablando por ahí fuera de cámara era esto de que, bueno, la forma en que lo pienso yo, y habilito el debate para seguir conversándolo, por supuesto, es que
la diferencia para mí, si yo tuviera hoy que comparar el proyecto de ordenanza local de declarar a la ciudad provida y el proyecto de ley nacional de la interrupción voluntaria, es una cuestión fundamental y para mí democráticamente indiscutible. Y es que el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo te da la posibilidad de elegir. Vos tenés un embarazo no deseado, más que no deseado, no intencionado, no intencional, tenés un embarazo no intencional y decidís que querés abortar, actualmente se hace igual. La única diferencia es que aquellas mujeres que económicamente pueden acceder a un aborto seguro, pueden pagar ese aborto, realizan el procedimiento y siguen con su vida. Aquellas mujeres que no, se arriesgan a abortar de manera muy insegura, muy invasiva para el cuerpo, no de la manera que corresponde, y en la mayoría de los casos, lamentablemente, terminan muriéndose. Entonces me parece, como por ese lado, destacar esto. El proyecto de ley nacional te da la posibilidad de decidir. Apunta a la prevención, apunta a la información, al cumplimiento de la ley de educación sexual, al acceso a la anticoncepción y al derecho a decidir. El proyecto de ordenanza municipal, muy por el contrario, me parece que justamente si algo no está dejando es la posibilidad de decidir, bueno, yo soy de acá, ¿soy provida o no soy provida? También provida me parece un término un poco muy discutible, pero vamos a usarlo así porque así se lo conoce socialmente, al movimiento. Sí, sí. Entonces, me parece que declarar provida a toda la ciudad, si algo precisamente no deja, es lugar a la discusión. Porque, a ver, socialmente tiene un peso muy significativo que se declare a la ciudad provida, no es algo menor, digo, para quienes estamos laburando continuamente con la significación, con lo simbólico, con lo que implica el uso de las palabras y la forma en que se trata de construir sentido común a partir del uso de las palabras, es muy fuerte este intento de declarar de declarar a la ciudad provida. Lo aclaro porque tal vez alguien pueda decir, tanto bardo porque la van a declarar provida, listo, no es para tanto, pero en realidad sí me parece que es para tanto y por eso me parece que no nos podemos quedar dormidos y dormidas en esta discusión que me parece que está bien bueno que tome participación social y que sea un debate, que la sociedad aproveche este momento para habilitar el debate. Claro. Aye, ahí cuando mencionabas que la ley nacional contempla justamente la posibilidad de, a partir de ser aprobada, de interrumpir un embarazo y hablabas ahí de no deseado y después dijiste y te corregiste ahí o no intencionado, supongamos una violación bueno, de alguna forma que uno no No estaba, buscaba. no buscaba, claro. Digo, ahí en ese punto me gustaría que profundicemos un poquito, si puede ser. Ahí, En la diferencia, claro, cómo sería justamente para... Yo digo, y esto te lo pregunto, para que, bueno, aquel que está, si se quiere, no a favor, bueno, entienda un poco qué es lo que busca la ley. claro, básicamente me corregí después de decir no deseado, porque hasta hace un tiempo se le decía embarazo no deseado, pero ocurre que muchas veces, por supuesto que estoy hablando cuando se da el embarazo en un marco de una relación sexual, esto quiere decir una relación consentida, ¿sí? En el caso de una pareja o en el caso de una relación ocasional, pero consentida, muchas veces pasa que el embarazo se da sin ser buscado, es decir, no es intencional, pero no significa que después no sea deseado. No todos los embarazos no intencionales después son embarazos no deseados, ¿sí? Ahí hay una cuestión con el deseo de maternar o de gestar que no es menor. Cuando hablamos de un embarazo no intencionado, estamos hablando de un embarazo que se produce porque falla el anticonceptivo, por una violación, como vos bien dijiste. Respecto a eso, me parece interesante aclarar que en el Código Penal, el artículo 86 de nuestro Código Penal, tiene como excepción, digamos, lo que hoy se llama como interrupción legal del embarazo, aquellos casos en los que el embarazo es producto de una violación. ¿Sí? Eso hace, bueno, desde 1921, con el fallo FAL en el 2012 quedó ratificado y quedó asentado en Argentina que no hay discusión cuando el embarazo es por una violación. La mujer tiene derecho a acceder a un aborto seguro y gratuito.
Eso por ahí hay mucha gente que no lo sabía y lo empezó a saber ahora en estos últimos 2 años con todo el movimiento de mujeres en torno a la interrupción voluntaria del embarazo. Ujú. Pero cuando estamos hablando de un embarazo no intencionado, de que se produce en el marco de una relación consentida, bueno, esto, principalmente si se da, no sé, yo hoy a la mañana contaba una experiencia de una mujer que no sabía por qué quedaba embarazada si ella cada vez que tenía relaciones sexuales tomaba su pastilla anticonceptiva. Entonces, esto que es tan básico como tener que tomar la pastilla todos los días, aunque no tengamos relaciones sexuales, es básico para uno, para una que tiene esa información. Esa información, lamentablemente, no la tienen todas las personas, no la tienen todas las mujeres. Lo mismo que el uso del preservativo. Todavía se sigue pensando que alcanza con usarlo un ratito y nada más, cuando se sabe que es necesario usarlo desde el principio de la relación sexual hasta el final, Claro. de la penetración precisamente, en realidad más bien, y son cuestiones que tal vez pueden parecer como muy obvias, pero en realidad no son tan obvias. Y sobre todo para algunas personas, no porque yo lo sepa, no porque vos lo sepas, no porque aquel lo sepa, significa que lo sepa toda la gente. Entonces, la falta de información y la falta de educación sexual es una de las causas fundamentales de los embarazos no deseados, no intencionados, perdón. Y insisto en esto bueno, de que si actualmente, como la realidad lo demuestra, sea por la causa que sea, se llega a un embarazo no intencionado, un embarazo no planificado, los abortos se están haciendo igual. Entonces, para mí, decir pro vida hoy es decir pro aborto clandestino. Pro vida es apuntar a que deje de haber embarazos no intencionados y a que deje de haber muertas por abortos clandestinos. Claro. Eso es para mí ser pro vida. Claramente y socialmente tiene otra connotación que muy estratégicamente han sabido darle al término. Pero bueno, me parece que está interesante para seguir discutiendo y que en todo caso, como nadie quiere que aborten las mujeres, porque ni los que se autodenominan pro vida, ni el movimiento feminista, ni nadie quiere que las mujeres tengan que pasar por un aborto. Entonces, vamos a discutir un poquito antes, en esa parte en la que sí estamos de acuerdo, que es la que tiene que ver con la prevención, que apunta precisamente a hacer hincapié a la educación sexual y al acceso a la anticoncepción. Para mí Claro. la respuesta es esa, está ahí la clave. No, sí, yo creo que sí, y ahí coincidimos todos absolutamente de que la clave, digo, en este tema como en la mayoría de los temas está en la educación, porque evidentemente si, Absolutamente. si tenemos educación, bueno, en ese sentido también ya nos podemos pasar a todos los femicidios que hay, ¿no? Y evidentemente tiene que ver mucho con la educación, con quizás cómo estamos criados, de la relación, digamos, del hombre hacia la mujer, digo, evidentemente hay una cuestión que tiene que ver, y no acá únicamente, sino en el mundo, porque es algo que pasa en todo el mundo, pero tiene que ver con la educación, fundamentalmente, porque ahí está la raíz del problema, evidentemente. Porque si nosotros desde la educación evitamos bueno, que esas chicas o varones sepan cómo tienen que cuidarse, evidentemente no se va a llegar nunca a esta situación. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que disminuiría, y esa es otra de las claves, la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo nos permitiría tener datos precisos y oficiales y nos permitiría precisamente hacer hincapié en las patas de las estrategias que haga falta en los sectores sociales, en qué parte, en qué región del país, en qué región de cada provincia, en qué barrio de cada ciudad, porque acá en Villa Elisa no estamos divididos por barrios como pasa en las ciudades grandes. Y grande, digo, Concepción del Uruguay, Paraná, al interior de la provincia. Entonces, creo que la legalización, la aprobación de esta ley es una herramienta fundamental para poder acceder a saber cómo nuestros funcionarios y funcionarias públicas y nuestros efectores de salud, a saber precisamente en dónde está ubicada la mayor cantidad de gente y de mujeres precisamente que tienen vulnerados sus derechos y poder apuntar ahí. Para mí, por muy paradójico que suene y por mucho que quieran hacerlo parecer de otra manera, la interrupción voluntaria del embarazo lo que va a lograr, además de disminuir la muerte de mujeres por abortos clandestinos, es disminuir también la cantidad de abortos. Sí.
Aye, te quiero agradecer mucho estos minutos. Seguramente van a quedar como varias cuestiones ahí dando vuelta, pero bueno, esto seguramente no va a terminar acá, esto va a seguir de un lado y del otro, y más allá de las posturas que puedan ser distintas, creo que lo importante es esto de poder dialogar y de poder quizás encontrar un punto de encuentro, ¿no? Porque en definitiva creo que ahí es cuando un debate o una discusión es buena, ¿no? Que pasa en la política, pasa en el fútbol y en lo que sea, que es cuando, más allá de que pueda haber puntos de vista distintos, podamos charlar y podamos debatir y que después cada uno obviamente saque sus conclusiones. Absolutamente, yo apuesto a que va a ser, insisto, un debate sumamente enriquecedor. Así que bueno, gracias a vos como siempre, la verdad que fue un gusto haber estado acompañando esta mañana y bueno, seguimos en contacto. Un beso grande allí.